¿Cómo andan? ¿Cómo anda Seba? Artur. Liz, ¿me escuchan ahí? No. Sí, no, yo sí. Ahí está. Hola Noé. Liz, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Hola, buen día. Muy buenas, ¿cómo andan? Perdón, tenía un problema con el audio de la compu, somos muchos en casa usando para los Zoom, y bueno, evidentemente la configuración quedó un poquito trastornada, como la dueña. Bueno, ¿cómo andan? Todo tranqui. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, súper bien. Bueno, les cuento que quienes iban a estar, que me confirmaron que estaban y el resto lo iban a dar grabados, creo que ya estamos. Faltaría a André, que está acá con los chicos, así que estamos todos, señoritas. Bueno, Cuando quieran podemos arrancar. dale, Hago vamos. una breve introducción de lo que se van a tratar estos encuentros por Zoom, que si bien lo mandé en el mensaje, la idea es que estos encuentros nos ayuden a hacer una práctica más homogénea, más sistemática, si se quiere, más protocolizada, poder evaluar estos resultados de lo que hacemos, para mejorar, obviamente, lo que no nos vaya tan bien, y dejar y permanecer lo que nos está yendo bien. Desde que empezó la pandemia, nosotros el 20 de abril del 2020 iniciamos una base de datos con los resultados en las variables más fuertes de los pacientes, y es lo que en breve va a estar analizando Sacha y compartiremos en un Zoom o escrito, iremos viendo los resultados para ver cómo nos fue hasta ahora. Y la idea es que a partir de ahora empecemos con estos protocolos o esta sistemática de trabajar en línea todos o con una misma idea para poder mejorar y comparar luego estos resultados de este año, ¿sí? Así que capaz que no vamos a profundizar en lo que es fisiopatología o cuestiones tan profundas de lo que sería el uso de, por ejemplo, en este caso, la cánula de alto flujo, sino que más en indicaciones, en cuestiones más prácticas llevadas al momento de nuestra tarea. Pero si alguien después tiene ganas, lo charlamos al finalizar, ¿sí? Igual pregunten lo que quieran. Los dejo con Anto, genia del mundo mundial, y no interrumpo más. Ahí les comparto pantalla, a ver si se ve. Ahí está. Díganme si ven bien.
Sí, se ve bien. Perfecto. Ahí están ingresando Martín y Mica, así que un segundito, así ya estamos todos. Bueno, ahí está. Creo que ahora sí, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy es que hablemos un poco de lo que es oxigenoterapia y dentro de ello hacer especial hincapié en lo que es la cánula nasal de alto flujo. La idea que pensamos con Noé para armar la clase es tratar de ir discerniendo o ir viendo para quién es este tipo de terapéutico, o sea, a qué tipo de paciente le vamos a aplicar cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Cuánto tiempo se lo vamos a aplicar, cuándo nos tenemos que detener, cuándo podemos seguir y cuándo tenemos que decir, bueno, basta, es necesario instaurar otro tipo de terapéutica, ¿sí? Así que la clase medianamente va a estar organizada entre una introducción, una definición, ¿sí? Los equipamientos y los dispositivos, más allá de que nosotros en el HOSPI tenemos a disposición el MONAL y en pediatría están los equipos de Fisher & Paykel, tratar de describir brevemente cuáles son las diferencias por si en sus otros lugares de trabajo tienen otras opciones disponibles. Y me parece que lo más importante de la clase es que charlemos los efectos fisiológicos y los mecanismos de acción, de cómo funciona la cánula nasal de alto flujo, las indicaciones y las contraindicaciones, qué predictores tenemos, predictores de éxito y predictores de falla, y unas conclusiones finales. Así que, a modo de introducción, sabemos que la oxigenoterapia es la primera línea de tratamiento en los pacientes que están hipoxémicos, y también sabemos que la disponibilidad de oxígeno alveolar va a depender de 4 variantes, ¿sí? Entre ellas va a depender del flujo de oxígeno que yo le esté entregando al paciente, de la fracción inspirada de oxígeno que yo le esté entregando, no va a ser lo mismo a través de una cánula nasal que de una máscara de tipo Venturi, no va a ser lo mismo el dispositivo, ¿sí? Teniendo en cuenta que puede ser una cánula, una máscara de reinhalación, una máscara de reservorio, todo eso van a entregar diferentes concentraciones, y lo que es fundamental es la demanda ventilatoria que tenga ese paciente. Piensen que nosotros habitualmente respiramos a 30 litros por minuto aproximadamente, en una respiración tranquila, y en algún paciente que esté en insuficiencia respiratoria aguda, probablemente tenga más de 100 litros por minuto, ¿sí? Con lo cual eso va a influir en el impacto de la oxigenoterapia. Tenemos 3 tipos de dispositivos que describió Drake, ¿sí? Tenemos dispositivos, por un lado, de bajo flujo, dispositivos de flujo intermedio y dispositivos de alto flujo. Lo que son los dispositivos de bajo flujo, él considera hasta 15 litros por minuto. Dentro de ellos tenemos cánulas nasales, tenemos máscaras simples, tenemos máscaras de reinhalación parcial, máscaras de no reinhalación y máscaras de reservorio. ¿Cuál es la particularidad de estos dispositivos? O también llamados de rendimiento variable, que me parece que es la denominación que mejor les queda. ¿Por qué de rendimiento variable? Porque la fracción inspirada de oxígeno va a depender de 2 variables muy importantes. Por un lado, el patrón ventilatorio que tenga ese paciente en ese momento, y por otro lado, el flujo de oxígeno que yo le estoy brindando. Es decir, el oxígeno que yo le estoy aportando se va a mezclar con el aire ambiente, que eso va a estar al 21%, con lo cual va a generar un efecto dilucional indefectiblemente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los dispositivos de flujo intermedio, que este autor los cataloga acá la máscara Venturi. Tal vez vean otros autores que las máscaras Venturi las ponga dentro de alto flujo. Es una división arbitraria, así que con eso no se vuelvan locos. Lo que sí es importante remarcar de estas máscaras Venturi, que cuanto mayor severidad presente ese paciente, va a necesitar más fracción inspirada de oxígeno, y este dispositivo, que se basa en el principio de Bernoulli, lo que va a hacer es generar menos entrada de flujo del aire ambiente, es decir, va a generar menor mezcla. A diferencia de que, si el paciente no está tan severo y tiene una máscara Venturi, por ejemplo, al 24%, al 28%, lo que va a hacer es mezclar mucho aire ambiente para que al paciente le llegue más flujo, ¿sí? Y por último, los dispositivos de alto flujo, que es lo que nos tiene aquí reunidos, que son aquellos dispositivos que tienen más de 15 litros minuto, como es la cánula nasal de alto flujo.
¿sí? Dentro de este dispositivo, otros autores también incluyen a las bolsas válvulas máscaras o las máscaras de tipo AMBU, que mejor llamados son los dispositivos de rendimiento fijo. ¿Por qué se llaman así, más que alto flujo? Porque lo que va a generar es entregar un flujo que es igual o superior a la demanda que tiene el paciente en el momento de la insuficiencia ventilatoria, con lo cual nunca se va a llegar a generar este efecto dilucional que generan los de rendimiento variable o los de bajo flujo. Veámoslo en el siguiente gráfico un poco más esquematizado. Tenemos en el eje de las Y, paren que busco un punterito, ahí está, en el eje de las Y tenemos el flujo, todo lo que sea positivo por convención siempre va a ser inspiratorio, y todo lo que sea negativo por convención va a ser negativo y va a ir por debajo. Lo que pasa acá, por ejemplo, en un sistema de rendimiento variable, que puede ser una cánula nasal a 4 litros, es que se va a generar este efecto dilucional. Si bien yo le estoy entregando 4 litros y sé que 4 litros equivalen a determinada FIO, se va a generar una mezcla con lo que haya en el aire ambiente, con lo cual lo que yo creía que le estaba entregando no va a ser real, sino que va a ser una mezcla. Esa es una de las desventajas. Y por otro lado, vamos a tener los rendimientos fijos, por ejemplo, la cánula nasal de alto flujo, que la fracción inspirada que yo setee o que yo marque es lo que le voy a terminar entregando al paciente, porque recuerden que siempre estoy entregando un flujo o igual o superior a lo que tiene mi paciente. Va a ser siempre independiente de su patrón ventilatorio, ¿sí? Y acá hay un flowchart que proponen la BTS, en este caso es O'Driscoll de 2017, que me parece que está muy piola. Lo que ellos plantean es, no sé si lo llegan a ver bien, a mí me sale, ahí está. Si el paciente ingresa a la emergencia o a la guardia críticamente enfermo, si la respuesta es sí, yo tendría que comenzar a entregarle oxigenoterapia con o una máscara de reservorio o con una bolsa válvula máscara o AMBU, por lo menos a 15 litros minutos. Si yo identifico que ese paciente no está críticamente enfermo, lo que yo tendría que pensar seguidamente a eso es si está en una falla respiratoria hipercápnica. Es decir, el primero que se nos va a venir a la cabeza a todos es el paciente EPOC, el clásico, pero muchas veces nos terminamos olvidando, y yo también me termino olvidando, que hay otro tipo de pacientes que pueden sufrir este tipo de fallas. Entre ellos se encuentran pacientes con alteraciones de la caja torácica, ¿sí? Con alteraciones de la columna espinal, perdón, como puede ser una cifoescoliosis, pacientes con enfermedades neuromusculares, si bien no es lo que más vemos en el hospital, en otro de los lugares donde yo trabajo hay mucho tipo de estos pacientes y tal vez ustedes en otros laburos los vean. Pacientes con obesidad severa, pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, o que no tengan todavía el diagnóstico de POC, que muchas veces nos pasa, pero sabemos que es un paciente POC que viene teniendo muchísimas internaciones por año, y algo que ahí nos empieza a hacer ruido para tenerlo por lo menos como sospecha. En aquellos casos que nosotros pensemos que puede estar desarrollando una insuficiencia respiratoria hipercápnica, nos vamos hacia el lado izquierdo de la pantalla, la parte amarilla, donde vamos a tener un objetivo de saturación entre 88 y 92%. ¿Sí? Eso a la espera de que llegue el estado ácido-base. Si bien lo que decimos siempre es no ventilamos estado ácido-bases, ventilamos pacientes con todo lo que eso implica, hasta que los gases no lleguen, por lo menos instauramos una terapéutica, ¿sí? En ese caso, lo que esta gente que es grosa en el tema y nos recomienda es comenzar con oxigenoterapia, ya sea con una máscara de Venturi al 24% o al 28%, o con una cánula nasal entre 1 y 2 litros con este objetivo de saturometría de 92%. Ahora bien, lo que pueden pasar son dos caminos totalmente diferentes. Por un lado, que sería el mejor camino, que el paciente esté en eudemia y normocapnia, vamos a reevaluar con gases, ¿sí?, a la hora, y vamos a reevaluar con saturometría. El problema es cuando el paciente empieza a estar en acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que ver es la necesidad de instaurar ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Generar un nivel de presión inspiratoria y un nivel de presión expiratoria. Dependiendo del ventilador con que uno lo aplique, puede ser IPAP o EPAP, o puede ser presión de soporte IPIP,
es análogo, solo que cambia la nomenclatura, ¿sí? Eso sí es hipercárnico. Ahora, si es hipoxémico, como lo que estábamos charlando hoy, nuestro objetivo de saturación va a ser entre 94 y 98%. Ahora bien, si la saturación no cae por debajo del 94%, perfecto, lo monitoreo con saturometría. Ahora, si cae por debajo del 94%, es mandatorio iniciar oxigenoterapia y controlar con gases arteriales. En ese caso, si la PCO2 es normal, seguimos nuestro rumbo, sigue con oxigenoterapia. El tema es si empieza a deteriorar el componente respiratorio, que probablemente requiera ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Entonces, en cuanto a un resumen de lo que es la titulación de oxígeno en falla respiratoria aguda hipoxémica, vamos a buscar un objetivo de saturación según la BTS de 94 y 98%. Ahora, si es hipercápnica, entre 88 y 92%. A todos los pacientes que mencioné previamente, tenemos que sumarles a aquellos pacientes que tienen síndrome de hipoventilación obesidad y síndrome de apneas del sueño. Y ahora, ¿por qué es tan importante mantener estos parámetros de saturación? Básicamente porque si yo no los mantengo, voy a generar 3 eventos que no estoy deseando. Entre ellos es la supresión de la vasoconstricción hipóxica. Por otro lado, voy a generar el efecto Haldane, que es la mayor afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Y por otro lado, voy a disminuirle el drive ventilatorio al paciente, es decir, le disminuyo la ventilación minuto. Todo esto si yo no me mantengo dentro de los rangos normales. Y ustedes pueden decir, bueno, no pasa nada, está todo bien, pero no es todo tan sencillo. Porque no solo le vamos a generar esos 3 eventos, sino que también, si nosotros lo mantenemos dentro de un rango de saturometría entre 88 y 92, sabemos, por un estudio de Austin del 2010, que le estamos disminuyendo la mortalidad. Ellos compararon un grupo de pacientes hipercápnicos con oxigenoterapia restrictiva, que es entre 88 y 92, y liberal. Y los que vieron es aquellos que tienen la terapia restrictiva es que se mueren menos, que tienen menos acidosis respiratoria y que cursan con menos hipercapnia, ¿sí? Por eso la importancia de mantener los valores de saturometría. Por otro lado, todos sabemos los efectos adversos que genera la hipoxia, ¿no? Pero también está muy en auge todo lo que es la hiperoxemia, los eventos adversos. Entonces, no queríamos dejar de remarcar que tanto la hipoxia como la hiperoxia, los dos van a matar al paciente. En este gráfico de Page del 2018, que él lo hizo en el departamento de emergencias, lo que él quería ver era si los excesos de oxigenoterapia en los pacientes ventilados le generaban mayor mortalidad, que es lo que se puede ver en el siguiente gráfico. Tenemos en el eje de las Y el porcentaje en mortalidad y en el eje de las X los diferentes niveles de oxígeno a nivel arterial. Consideraban como hipoxia a aquellos pacientes que tuvieran una presión parcial arterial de oxígeno menor a 60 y tenían una mortalidad aproximadamente del 13%. En los pacientes que tenían normoxia, que ellos los consideran como una presión parcial entre 60 y 120, tenían una mortalidad de casi el 20%. Ahora esto empieza a aumentar drásticamente cuando los pacientes están en hiperoxia. Hiperoxia ellos lo llaman por arriba de 120 de una presión parcial arterial de oxígeno. Y de ahí lo van a estratificar en 3 grados. Hiperoxia leve, entre 121 y 200, moderada, entre 201 y 300, y severa hiperoxia mayor a 300. Con lo cual, nos pareció de suma importancia destacar los dos extremos, que la hipoxemia va a dañar al paciente y la hiperoxia también, que a veces parece más benigna. Uy, tenía 150 de PO2. No, la verdad que tampoco está bueno. Es tan grave como que tenga 60 de PO2 y lo podemos ver representado en este gráfico de Helmergut, que en el eje de las Y tenemos la mortalidad hospitalaria y en el de las X la PO2. Que incluso lo que podemos apreciar acá es que si bien la hipoxia tiene una mortalidad cercana al 40%, a medida que entramos en hiperoxia, la mortalidad empieza a aumentar de manera exponencial. Es por ello
destacar la importancia de mantenerlos en rangos de normoxia, entre 60 y 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Y ahora sí, comenzando con lo que es la cánula nasal de alto flujo, una definición de ello podría ser que es un soporte respiratorio, que es no invasivo, que tiene el objetivo de entregar flujos elevados, entre 30 y 60 litros minutos, ¿sí? Y la particularidad que tiene respecto a los otros dispositivos de oxigenoterapia es que es una mezcla de aire comprimido y de oxígeno que está termohumidificada, que esto lo que va a impactar es en el confort del paciente, básicamente. Sabemos que los gases fríos y secos van a generar una baja adherencia a la oxigenoterapia y van a generar otros eventos adversos que no queremos, como por ejemplo alteraciones en el clearance mucociliar, va a haber lesiones en el epitelio, daños a nivel pulmonar e incluso tapones mucosos que pueden terminar en alguna atelectasia, ¿sí? Y todo esto va a ser entregado a través de una interfaz que es la cánula nasal. En cuanto a los datos epidemiológicos, la verdad es que es escaso. Si bien está en auge y se está estudiando un montón últimamente, no encontramos mucha información, más allá que el valor de falla. El valor de falla es de un 30%, como para tener en mente a la hora de instaurar la terapéutica y saber que 3 de cada 10 pacientes probablemente fallen la cánula nasal de alto flujo. Me parece que está piola esto de poder compararnos con literatura internacional o con gente que sabe un montón, para ver si lo que nosotros estamos haciendo está medianamente dentro de los parámetros, ¿sí? Y si hablamos de cánula nasal de alto flujo, no podemos dejar de hablar de Jean-Pierre Frat, que es un francés que hizo un estudio multicéntrico, prospectivo, controlado aleatorizado en el 2015, que lo que quería hacer era comparar en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, 3 tipos de dispositivos diferentes. Ellos querían comparar pacientes con oxigenoterapia convencional por un lado, que está representado con el grupo azul, pacientes con cánula nasal de alto flujo, representado con ese color rojizo, y pacientes con BNI, que está representado con el color negro. En este gráfico que se puede observar, que es una curva de Kaplan-Meier, lo que tenemos en el eje de las Y es la incidencia acumulativa de intubación, y lo que tenemos en el eje de las X es el día en que se enroló el paciente en el estudio. Esta es toda la población, es una N de más de 300 pacientes, la verdad que es un gran estudio, y lo que podemos observar es que no halló ningún tipo de diferencia con la aplicación de estos 3 dispositivos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hicieron? Se plantearon un análisis de subgrupos, y ese análisis de subgrupos lo que hicieron es estratificar en función de la severidad, a través de la PAFI, ¿sí? Aquellos pacientes que tenían una PAFI menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Y esto es similar, porque en el eje de las Y tenemos la incidencia acumulativa de intubación, y en el eje de las X tenemos los días desde que se enroló en el estudio. Y acá lo que podemos ver es que aquellos pacientes que tuvieron requerimiento de cánula nasal de alto flujo, la incidencia de intubación fue mucho más baja, y este dato es estadísticamente significativo en comparación con la oxigenoterapia estándar, en comparación con la BNI, con lo cual es un gran dato. No obstante, se hizo un tercer análisis, que es en cuanto a la supervivencia de estos pacientes, ¿sí? Y ahora tenemos en el eje de las Y la probabilidad de supervivencia acumulativa, y en las X desde que se enroló en el estudio, y lo que se puede observar es que los sujetos con cánula nasal de alto flujo tuvieron una mayor probabilidad de supervivencia en comparación con el grupo de oxigenoterapia estándar y en comparación con el grupo de BNI, hallando resultados estadísticamente significativos. Entonces, la conclusión de este gran estudio es que la cánula nasal de alto flujo lo que nos va a proveer son más días libres de ventilación mecánica, tenés, por otro lado, menos riesgo de intubación orotraqueal y menor mortalidad, siempre y cuando tu PAFI sea menor o igual a 200, ¿sí? En lo que respecta al equipamiento para poder aplicar esta terapéutica, vamos a necesitar 3 cosas. Por un lado, una interfaz, que es la cánula nasal de alto flujo. Vamos a necesitar un calentador o un humidificador activo, y vamos a necesitar un dispositivo generador de flujo, que el dispositivo generador de flujo se puede hacer dentro de 3 maneras. Una de ellas es
con dispositivos generadores de flujo, como pueden ser los de Fisher & Paykel. Después pueden ser a través de blenders, que son mezcladores de aire comprimido y oxígeno, o puede ser a través de equipos microprocesados, como el que tenemos en la UCIM, el Monal. ¿Sí? En cuanto al humidificador activo, lo importante es destacar que es un circuito con una única rama, o sea, monorrama, y que lo que vamos a buscar es entregar un gas con adecuadas condiciones de humedad y de temperatura. Así lo plantea la ERC, que es la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Ellos plantean que todo paciente que tenga un flujo mayor a 4 litros minutos, si pensamos que esto entrega entre 30 y 60, debería estar humidificado y calentado. O sea, es un cuidado estándar. Entonces, los objetivos que uno debe perseguir serían una temperatura de al menos 37 grados centígrados, una humedad absoluta de 44 miligramos sobre litro y una humedad relativa del 100%. Esos serían los valores que manejamos habitualmente nosotros, de manera fisiológica. ¿Sí? Y acá están los dispositivos. Tenemos los generadores de flujo, como Fisher & Paykel y el Vapotherm. Por otro lado tenemos los blenders, y por otro lado tenemos los ventiladores microprocesados, que puede ser con el Monal, el T75, que es el que tenemos en UCIM, o puede también ser con un Neumovent. Neumovent tenemos un montón, lo que no tenemos comprado es el módulo de alto flujo, que es lo que nos faltaría, digamos. Y en el HOSPI también está, para aquellos que pasen por pediatría, son los Fisher & Paykel, ¿sí? Que ahora vamos a ver las diferencias que tienen entre uno y otro. Los generadores de flujo básicamente es una turbina, como la turbina de BNI, que lo que hace es mezclar el aire ambiente para generar flujos elevados. ¿Sí? En cuanto a los blenders, la dificultad que tienen es que ante cambios en la impedancia del sistema respiratorio no lo van a poder compensar. Es decir, si el paciente tiene un aumento de la resistencia, por el motivo que fuere, lo que va a pasar es que va a caer el flujo indefectiblemente. ¿Sí? A diferencia de un ventilador microprocesado que lo que tienen son válvulas proporcionales. ¿Qué es una válvula proporcional? Es una válvula que en función del flujo que yo quiero que le llegue al paciente, la voy a regular con mayor apertura o menor apertura. Nada más que eso. Y también los que funcionan con válvulas proporcionales son los equipos de Vapotherm. Por otro lado, con estos dispositivos, lo que uno debería hacer es setear dos parámetros. Es mucho más sencillo que setear una BNI, que necesita de muchas otras consideraciones. En este caso lo que se va a setear es un flujo, se va a setear una fracción inspirada de oxígeno y la temperatura. Hay algunos dispositivos, como es el de Fisher & Paykel, que te permite setearlo directamente en el equipo, o como el Vapotherm, y hay otro que con los ventiladores microprocesados lo vamos a setear desde el humidificador activo. Es una salvedad nada más. Bueno, y acá están los dispositivos, para que los vayan teniendo en cuenta. Tenemos el primero, o el que está nomenclado con la letra B, que es el de Fisher & Paykel, es un Airvo que tiene la carcasa de humidificación, el calentador, el equipo, sale la rama única, y acá se setean las tres variables que les mencioné previamente. Este es el equipo de Vapotherm, el que está nomenclado con la letra E, que tiene una particularidad. Estos equipos funcionan con un cartucho de PVC. Ese cartucho de PVC lo que hace es, tiene unos microfilamentos que lo que van a hacer es calentar y humidificar el aire que va dentro de un conducto, básicamente. ¿Sí? Por otro lado, tienen una gran eficiencia y tienen limitada la presión porque se halló en reportes de casos pediátricos que han habido neumotórax. Eso no se encontró en adultos, ¿sí? Por ahora. Y el que ven en el tercer dispositivo, que es el D, es un blender o un mezclador que lo único que va a hacer es mezclar básicamente aire comprimido con oxígeno suplementario. Y acá están los dispositivos que tenemos en la UCIM, que es lo que vemos diariamente, ¿sí? Dentro de lo que es el Monal, no hay que hacer ninguna calibración del equipo, es mucho más sencillo que para aplicar ventilación mecánica invasiva o no invasiva, está directamente el módulo de oxigenoterapia, se coloca y se setean los dos parámetros de flujo y de FiO2. Lo mismo si tuviéramos el módulo de alto flujo en el Neumovent. En cuanto a las interfaces, las que contamos nosotros en el hospital son las de OptiFlow, que son estas, las A,
¿Y por qué les cuento esto? Les cuento esto porque la particularidad de esta cánula nasal es un flujo unidireccional por cada narina. Es decir, si al paciente por alguna circunstancia se le llega a tapar una narina y el flujo por ahí no puede pasar, lo que va a pasar es que va a direccionar todo el flujo hacia la otra narina. Con lo cual pensemos que si tenemos un paciente con 60 litros por minuto, 60 litros por minuto en una narina, va a ser sumamente desconfortable y va a generar muy poca adherencia de esta terapéutica. ¿Sí? No es un dato menor. Ahora, las cánulas nasales, las tipo B, que son las que usa el Vapotherm, estas cánulas sí ofrecen un flujo bidireccional, por más que una narina se tape, el flujo va a salir, no va a pasar absolutamente nada, y son unas narinas más chiquititas en comparación con las otras. Cabe destacar que las dos son siliconadas, y a la hora de elegirla, para colocársela al paciente, tiene que ocupar un 50% de la narina. En cuanto a las de Optiflow que tenemos en el hospital, vienen por talles, small, medium y large. En cuanto al resto de las interfaces, que interfaz es todo lo que conecta el paciente al dispositivo, ya sea al flumíter, a la ventilación mecánica, a la cánula nasal de alto flujo, lo que sea. Si bien este dispositivo tiene doble rama, quería poner la imagen porque me parecía piola, porque nosotros no tenemos las tubuladuras con cable calentado y tenemos las tubuladuras con trampa de agua, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado cuando es una trampa de agua, que si bien son válvulas unidireccionales y que solo van a permitir el llenado, tienen una capacidad reducida que hay que abrirlas y vaciarlas. Y a su vez, para mayor tranquilidad de todos, estas válvulas tienen un sellado que lo que evitan es la aerosolización o el splash, ¿sí? Así que por lo pronto es un mecanismo de seguridad. Cabe destacar que esto siempre hay que llenarlo con agua destilada, evitar ponerle agua con iones, por ejemplo fisiológica, porque lo único que vamos a generar es mayor deshidratación en la vía aérea, broncoespasmo y complicaciones que no queremos. Siempre vertir el agua que haya en las tubuladuras hacia los receptales y nunca hacia el humidificador, que sería una solución estéril, ¿sí? Ni hablar de vertirlo si tuviéramos un tubo, una tráqueo o eso. Y por otro lado tenemos las dos tubuladuras con las que vienen los equipos originales. El de Fisher & Paykel, que es el A, que adentro tiene un alambre calentado de extremo a extremo, que la ventaja que ofrece esto versus la trampa de agua es que evita la condensación. Entonces, al evitar la condensación, yo voy a obtener dos grandes beneficios. Por un lado, no perder vapor de agua, porque si yo pierdo vapor de agua, estoy perdiendo tanto temperatura como humedad, con lo cual el gas no va a ser entregado con las condiciones ideales a nuestro paciente, ¿sí? Y a su vez, al tener el alambre calentado, genera menos errores a la hora de vaciar las trampas de agua, porque bueno, ha habido casos que ese contenido se ha volcado al humidificador, por eso lo estoy aclarando. Y esto es el ejemplo por dentro de la tubuladura con el alambre calentado. La diferencia entre la A y la B es que el A tiene un alambre que llega de punta a punta, con lo cual la pérdida del calor y la humedad va a ser menor en comparación al B, porque acá que perdió el o que no tiene el cable, todo esto va a empezar a condensar. Va a condensar aún más cuando la diferencia de temperatura en la habitación sea mayor. Piénsenlo, que están entregando un gas a 37 grados y capaz en la habitación hace 16, por decir una cosa. Entonces el contraste va a hacer que esa agua condense. Entonces, ya conocemos los equipos, ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo los programamos? Bueno, para eso Tommaso Mauri, que es un gran genio de la cánula nasal de alto flujo, hizo un trabajo que es prospectivo, randomizado y crossover, que incluyó 17 pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Y lo que él quería ver eran tres cosas. Quería, por un lado, describir los efectos fisiológicos de la cánula nasal, incrementando el flujo, que es lo que pasaba, describir la correlación entre las variables fisiológicas y el flujo, y describir el flujo óptimo para cada variable fisiológica. Entonces, lo que hizo es un protocolo que tenía 4 pasos. Por un lado, tenemos los pacientes iban a la máscara facial con 12 litros por minuto durante 20 minutos. En una siguiente instancia iban a la cánula nasal de alto flujo, primero con 30 litros por minuto,
después con 45 litros por minuto y después con 60 litros por minuto durante 20 minutos. Entonces, lo que encontró Tommaso Mauri en el gráfico, en el primero, en el superior a la izquierda, tenemos la PTP, que es la presión transpulmonar, en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos la máscara facial y la cánula nasal de alto flujo a 30 litros, a 45 y a 60 litros. Y lo que vio es cómo disminuye la presión transpulmonar a medida que vamos cambiando el dispositivo, que cambiamos de una máscara facial a una cánula nasal de alto flujo. Y lo que ellos encontraron son diferencias estadísticamente significativas con la cánula nasal en los 3 flujos que probaron o que setearon. Después, lo otro que analizaron es en el siguiente gráfico, que es el volumen minuto corregido, que en el eje de las Y tenemos el volumen minuto, y en el eje de las X los dispositivos que eran los mismos que se mencionaron recientemente, y ahí hallaron solamente diferencias en la utilización de la cánula nasal con flujos de 30 y 45 litros. ¿Sí? Esa cantidad de litros disminuiría el volumen minuto en estos pacientes. Y por otro lado, en el tercer gráfico, acá abajo a la izquierda, lo que encontraban es el ELP, que es el volumen pulmonar a fin de expiración, que sería lo mismo que genera la PIP, básicamente. Entonces lo que hicieron es ver cómo a medida que se progresaba de una máscara facial a una cánula nasal, ese volumen a fin de expiración iba aumentando, es decir, que teníamos cada vez más tejido pulmonar aireado. Y obtuvieron solo diferencias significativas con un flujo de 60 litros minutos. Y por otro lado, analizaron la severidad a través de la oxigenación con la PAFI. Y lo que observaron es que a medida que se instaura la cánula nasal de alto flujo, la oxigenación empieza a mejorar, y donde obtiene la mayor mejoría es con un flujo de 60 litros minuto, con diferencias estadísticamente significativas, lo cual este trabajo de Tommaso Mauri nos está diciendo que podríamos comenzar con un flujo de 60 litros minutos, que es donde mejor se correlaciona con las variables fisiológicas y donde mayor mejorías hay. Ahora tenemos el flujo, iniciamos con 60. Ahora veamos cómo seteamos la temperatura. Yo hoy les mencioné 37, porque era una variable fisiológica que está descrito ya por la IRC. Pero Tommaso Mauri decidió analizarlo igual. Y lo que hizo es un trabajo prospectivo, randomizado, crossover, de 40 pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Y lo que ellos se planteaban era si a mayor flujo era más confortable para el paciente. Entonces lo que hicieron es un protocolo también de 4 pasos, de 20 minutos de duración cada uno de ellos. Entonces lo que hicieron es, con un flujo de 30 litros minuto y una temperatura de 31 grados centígrados, era una primera fase. Y analizaban todas las variables de confort del paciente. En un siguiente paso, hicieron con un flujo de 60 litros minuto y con una temperatura que la mantenían de 31 grados centígrados. En una tercera instancia, en un flujo de 30 litros minuto, ya con temperatura de 37 grados, y en un cuarto paso, hicieron lo mismo, pero con el flujo a 60. Y lo que encontraron es, si observan lo que están coloreado en negro y en el gris intermedio, que son los que más abarcan del gráfico de torta, son los que el paciente se sintió con mayor confort. Y en ese caso fue con 31 grados centígrados, que es un poco menos a lo que habíamos hablado hoy al inicio, pero que era indiferente el flujo. La verdad que entre 30 y 60 litros minuto no reportaron diferencias en cuanto a lo que es el confort. Entonces, 31 grados centígrados también podría ser un valor a considerar y a tener en cuenta. Entonces, a la hora de programarlos, a la cánula nasal de alto flujo, vamos a tener la fracción inspirada de oxígeno según objetivo de saturometría, que hoy hablamos entre 94 y 98 para las hipoxémicas. El flujo, ellos recomiendan iniciar con el mayor flujo tolerado por el paciente. Recomiendan iniciar con 60 litros minuto. Si bien es un flujo alto, a veces puede ser desconfortable, pero en aquellos sujetos que están más severos, van a tolerar mejor los flujos elevados. Así que también es un dato para tener en cuenta.
Y en cuanto a lo que es temperatura, que si bien el ideal era 37, lo que halló en estos sujetos es que era más confortable para ellos hacerlo a 31 grados centígrados. Y ahora entramos en una de las diapos que me parece que es una de las más importantes de la charla, que son los efectos fisiológicos y los mecanismos de acción. O sea, ¿por qué vamos a poner la cánula de alto flujo? ¿Qué estamos buscando y qué tenemos que esperar? Por un lado, tenemos que hallar una mejoría de la oxigenación. Vamos a generar una presión positiva a nivel nasofaringeo y traqueal. Vamos a generar una disminución de lo que es el espacio muerto anatómico por washout o por lavado del dióxido de carbono de las vías aéreas de conducción, o las vías aéreas superiores, perdón. Vamos a disminuir el trabajo ventilatorio, va a disminuir el costo metabólico, y esto se va a deber a que yo ya le estoy entregando al paciente un gas que está acondicionado. O sea, el cuerpo no va a tener que gastar energía en calentarlo y en humidificarlo. Le estoy ahorrando un paso, básicamente. Va a mejorar el clearness de secreciones, lo que mencionábamos hoy. Vamos a tener un epitelio respiratorio que va a estar pulido, con la cilia funcionando correctamente, con un moco con correctas características reológicas, ni muy espeso, ni muy líquido, ¿sí? Es confortable, si uno lo compara, por ejemplo, con las máscaras de BNI, es más confortable, permite fonar, el paciente se puede alimentar, a diferencia de si estuviera con una máscara, que es un poco más complejo, y no tenemos asincronías, que en lo que respecta a la ventilación mecánica no invasiva hay muchísimas, y eso a veces dificulta la adherencia. Entonces, vamos a hacer un poco de hincapié en los que son los mecanismos más importantes. Dentro de lo que es la mejoría de la oxigenación y la generación de PIB, vamos a tener un aumento del volumen pulmonar a fin de expiración. Es decir, aumenta el volumen de pulmón que yo tengo aireado. ¿Sí? Y lo que encontró Gustavo Plotnikov y sus colaboradores es que aplicar esta terapéutica a 45 grados sentado es la mejor forma de aumentar el volumen pulmonar a fin de expiración y de mejorar la frecuencia respiratoria. Lo que hizo él es, en 17 sujetos sanos, los comparó entre decúbito dorsal, sentado con cánula y con cánula en dos flujos distintos. Y lo que vio es que era mejor sentado con la cánula nasal de alto flujo para aumentar el volumen pulmonar. Se va a generar una presión positiva que podría generar reclutamiento alveolar. Acá hay varios autores, hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra. Lo que es fundamental para generar presión positiva a fin de expiración, que sería la PIP, es que el paciente tenga la boca cerrada. Si yo tengo la boca abierta, probablemente el circuito pierda presión por allí y no se pueda generar ese efecto PIP. Ahora bien, lo que hay que contemplar es que si es un paciente que está con una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, raramente va a estar respirando con la boca cerrada. Seguramente tenga mucha sed de aire y esté respirando con lo que pueda. Y lo otro que es importante saber es que hay una correlación lineal que es positiva entre flujo y PIP. A mayor flujo voy a generar mayor presión positiva. Entonces, si yo pongo un flujo de 10 litros minutos, voy a generar una PIP de 1.7, por ejemplo. Si yo pongo 20 litros minutos, genero una PIP de 2.9. Si yo pongo un flujo de 40 litros minuto, 5,5 de PIP. Y si yo pongo el flujo máximo, que son 60 litros minuto, se podría llegar a generar una PIP de 7 centímetros de agua. Cabe mencionar que hay otros autores que no creen que se genere tanta presión positiva y dicen que como máximo se generaría entre 3 y 4 centímetros de agua. No obstante, como norma general de lo que es la presión positiva, podríamos decir que cada 10 litros por minuto de flujo, la PIP aumenta un punto. En cuanto a lo que es el lavado del espacio muerto, ¿sí?, del dióxido de carbono de la vía aérea, piensen que va a haber un flujo permanente, y es un flujo elevado, que lo que va a favorecer es el lavado de dióxido de carbono que quedó en las vías aéreas superiores, lo cual, al generar este lavado, va a eliminar el dióxido de carbono y va a renovar ese aire con oxígeno, o rico en oxígeno. Y por otro lado, al tener un aire rico en oxígeno en todos estos reservorios anatómicos, como puede ser la rino, la orofaringe, lo que yo voy a generar es menor reinhalación de dióxido de carbono.
Ahora, bien, en cuanto a lo que es lavado de dióxido de carbono, piensen que se va a ver favorecido con la apertura bucal, porque es otro lugar por donde yo puedo generar el lavado de dióxido de carbono, ¿sí? Pero si yo quería generar el efecto PIP, necesitaba la boca cerrada. Pero si yo quiero generar lavado, necesito la boca abierta. Así que, en función de cómo esté el paciente, si puede colaborar y eso, uno va a tratar de perseguir un objetivo u otro. Generalmente, cuando es con la cánula nasal de alto flujo, va a ser primordial el objetivo de oxigenación. Y tal vez que mantenga la boca cerrada para generar ese efecto PIP. Aunque no siempre se va a poder conseguir. Y también saber que a mayor flujo vamos a tener un mayor lavado de CO2. Pero también, eso está muy lindo por un lado, pero tengamos en cuenta que si el paciente tolera mayor flujo, probablemente esté mucho más severo. Entonces, por un lado va a lavar más, pero por otro lado la hipoxemia es más grave. Este es un trabajo de Tommaso Mauri, del 2019, donde muestra la disminución del trabajo ventilatorio. Por un lado, en el gráfico número A, tenemos la presión esofágica. Y lo que nos muestra es el swing o el delta de presión esofágica. ¿Qué es esto? El delta de presión esofágica es un marcador de trabajo ventilatorio. Los valores normales oscilan entre 3 y 8 centímetros de agua. Acá, como pueden observar, va de 10 a 2, o sea, serían aproximadamente 12, con lo cual es un trabajo respiratorio excesivo. Lo que se observa, eso es con una máscara facial. Ahora, cuando se le aplica la cánula nasal de alto flujo, lo que se puede observar es una disminución en el delta de presión esofágica, es decir, disminuye el trabajo ventilatorio. Y esto lo pueden evidenciar también mirando el gráfico C, donde tenemos en el eje de las X la frecuencia respiratoria y donde tenemos en el eje de las Y la máscara facial y los dispositivos de la cánula nasal de alto flujo a 30, 45 y 60 litros minuto. Y vean cómo esa frecuencia respiratoria va disminuyendo drásticamente y donde más disminuye es cuando la cánula nasal está a 60 litros por minuto. Y lo mismo en el gráfico D a la hora de ver el delta de presión esofágica. Que este delta de presión esofágica arrancamos bastante alto con una máscara facial y esto va a ir disminuyendo a medida que incrementamos el flujo de la cánula nasal. Y para resumir, me parece que este gráfico está súper piola para ver los efectos fisiológicos y los mecanismos de acción, que ellos lo resumen en 5 pasos. Por un lado, yo tengo calentado y humidificado un gas, con lo cual eso me va a mejorar el clearance de secreciones y me va a disminuir la broncoconstricción, que esto lo que va a mejorar es el confort y la tolerancia del paciente. Así que por un lado eso está buenísimo y a su vez nos va a disminuir el costo metabólico, porque yo no tengo que gastar energía o ATP para acondicionar ese gas. Por otro lado, voy a tener mayor washout de CO2 o mayor lavado de dióxido de carbono. Estoy disminuyendo lo que es el espacio muerto anatómico, ¿sí? Por ende, si yo tengo menos dióxido de carbono que lavar, me va a caer la ventilación minuto, ¿sí? Y eso, consecuentemente, me va a generar una disminución del esfuerzo inspiratorio, o una disminución del trabajo ventilatorio, que es lo que vimos recién. Eso se va a ver también representado en una disminución del índice tensión-tiempo. Que es sencillamente el índice tensión-tiempo? Es un índice que nos predice la falla ventilatoria a la hora. Si ese índice está por encima de 0,15, entre 0,15 y 0,18, probablemente el paciente en una hora se agote. Si está por debajo de esos valores, vamos a poder seguir sin ninguna dificultad. ¿Cómo se calcula el índice tensión-tiempo? Es sencillo, se hace la presión diafragmática sobre la presión diafragmática máxima por el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total. Ahora bien, ¿no tenemos manometría esofágica? Bueno, se puede hacer con la PI y la PIMAX, con un manovacuómetro sin ninguna dificultad, y también tenemos el índice tensión-tiempo. ¿Sí? Todo esto lo que me va a generar es menos injuria y menos cargas para el diafragma. Por otro lado, piensen que yo le estoy brindando un flujo inspiratorio elevado, con lo cual van a disminuir las resistencias nasales y me va a mejorar lo que es la compliance dinámica. ¿Qué es la compliance? Es la capacidad de distensión que tiene el parénquima pulmonar. Esta capacidad de distensión se ve representado de manera en fórmulas, es un delta B
sobre un delta de presión. Entonces yo voy a tener que generar menor presión para que ingrese un mismo flujo de aire, ¿sí? Por otro lado, va a disminuir todo lo que es el estrés y el strain. ¿Qué son estos marcadores? El estrés es básicamente la presión de distensión del parénquima pulmonar. Y el strain es la capacidad de deformación que tiene mi parénquima pulmonar. Es decir, cuánto volumen por encima de mi CRF yo tolero. Por ejemplo, todos tenemos nuestra capacidad residual funcional. ¿Cuánto volumen por arriba de eso yo puedo manejar sin deformarme tanto y sin injuriarme, ¿no? A su vez, disminuye esto que es tan importante y que lo vemos en distrés, el cierre y apertura cíclico a nivel alveolar, porque en teoría yo estoy generando una presión, mayor o menor, genero una presión, que mantendría una estabilidad a nivel del alvéolo, y va a haber menos liberación de mediadores inflamatorios, ¿sí? En cuanto a lo que generan estrés a nivel pulmonar. Y todo esto me va a generar una disminución del mechanical power. ¿Qué es el mechanical power? Es algo que propuso Gattinoni hace un tiempo, y que básicamente habla de esto de injuriarse. Tiene en cuenta el volumen, tiene en cuenta las presiones, tiene en cuenta los flujos, las frecuencias respiratorias, ¿sí? Todo eso lo que me va a generar es menor BILI, menor injuria generada por la ventilación mecánica. Por otro lado, habíamos hablado de una generación de PIP o de presión positiva. Lo que va a generar es reclutamiento al menos de algunas zonas pulmonares que estaban atelectasiadas o que estaban colapsadas. Y a su vez, disminuir esta contracción excéntrica tan brusca que va a tener que hacer el diafragma para generar los flujos tan elevados que tienen los pacientes en insuficiencias respiratorias agudas. Por ende, se va a injuriar menos. Y por otro lado, tiene menos mezcla o menos dilución con lo que es el aire ambiente, ¿sí? Porque se acuerdan, como dijimos al principio, que son dispositivos de rendimiento fijo, que le entrega un flujo por encima de lo que tiene el paciente. Entonces, va a ser la FIO que yo decida entregarle. Consecuentemente, me tendría que mejorar la oxigenación también. Así que eso en función de mecanismos fisiológicos y de acción de la cánula. Ahora, bien, ¿a quién le tendríamos que aplicar la cánula? Bueno, lo que proponía Jean-Pierre Frat, que es el primer trabajo del que hablamos, aquellos pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 25, que tengan una PAFI menor o igual a 300, pero que estén con oxígeno suplementario, por lo menos 10 litros minutos, al menos 15 minutos, que saturen menor a 92 y que tengan una presión parcial de dióxido de carbono menor o igual a 45. Ahora bien, si existen indicaciones, probablemente existan los a quien no le tenemos que aplicar cánula nasal de alto flujo, y van a ser aquellos que tengan una exacerbación de asma o una insuficiencia respiratoria crónica, edema agudo de pulmón. Estos dos, tanto los pacientes EPOC y los pacientes con edema agudo de pulmón, no están muy estudiados todavía con la cánula nasal, y la evidencia con la BNI es sumamente fuerte. Tienen grado de recomendación A. Con lo cual, me parece que todavía faltará un tiempo para que salga algún trabajo en esa población. Neutropenia está contraindicado, no por nada en especial, sino porque no hay estudios hasta el momento en este subgrupo de pacientes. En pacientes inestables hemodinámicamente que requieran vasopresores, con Glasgow menor o igual a 12, y que tengan necesidad urgente de intubación orotraqueal. Y ahora las indicaciones por patologías. Lo que vimos recién era todo más clínico. En cuanto a lo que es la falla respiratoria aguda hipoxémica, cuando se compara con lo que es oxigenoterapia, la cánula nasal disminuye el riesgo de intubación, particularmente en aquellos pacientes que tienen una PAFI de 200, por arriba de 200. En pacientes inmunocomprometidos, la verdad es lo que les mencionaba recién, no hay muchos estudios en ellos, y lo que se ve es que en este subgrupo de pacientes que se intuban y terminan en ventilación mecánica invasiva les va sumamente mal. Con lo cual, aplicar cánula nasal de alto flujo o BNI, que después lo charlaremos en otro momento, podría ser una buena opción. Y en este caso, la cánula nasal, en comparación con la oxigenoterapia convencional, disminuye el riesgo de intubación. Así que sería una buena indicación. En aquellos pacientes que están recientemente extubados, si fue una extubación planeada, comparada con oxigenoterapia, disminuye el riesgo de volver a desarrollar una falla post-extubación,
pero no genera ningún cambio ni ninguna disminución en la tasa de reintubación. En aquellos pacientes postquirúrgicos, según Lee, que es un trabajo del 2019, por ahora es controversial. Les digo por ahora porque salió un trabajo de hace poquitito que plantea otra cosa que ahora lo vamos a ver. Y en los pacientes de alto riesgo, cuando comparan la cánula nasal de alto flujo o la BNI de manera aislada, no se juegan mucho y lo que te dicen es, bueno, en los de alto riesgo que utilice BNI durante 48 horas y en los intervalos, cuando tiene que comer o que se quiere comunicar o lo que sea, se quiere lavar los dientes, ahí sí podría usar la cánula nasal de alto flujo, pero no únicamente cánula nasal de alto flujo. Después otra indicación es preoxigenación antes de realizar la intubación orotraqueal, y lo que se vio es que la cánula es superior a la oxigenoterapia, pero que es inferior a la BNI, para evitar las complicaciones asociadas a la intubación. ¿Cuáles son estas complicaciones? Básicamente es el tiempo de apnea, que es el tiempo que uno le brinda al operador, que es el que va a realizar la intubación orotraqueal, de mantener una saturación por arriba de valores seguros, por arriba de 90. Lo que ellos plantean es, también puedes usar un AMBU, o también puedes usar un respirador de la terapia intensiva para preoxigenar a estos pacientes, que tiene mayor costo-efectividad, porque si yo no tenía al paciente utilizando la cánula nasal de alto flujo, nadie va a ir a preparar una cánula nasal de alto flujo preoxigenación porque se vio que los efectos no son tan importantes, ¿sí? Pero se puede considerar como otro mecanismo de preoxigenación si ya venía con la cánula nasal de alto flujo, por ejemplo. También se puede usar como un soporte respiratorio durante la endoscopía, porque previene la hipoxia. Si bien la BNI es superior, la cánula nasal de alto flujo es superior a la oxigenoterapia convencional. Y en EPOC, que es el que tiene tanta evidencia a favor de la BNI, tiene buenos resultados, pero la condición sine qua non es que sea un EPOC estable, ¿sí? Que tenga una hipercapnia estable. En esos casos, sí le va a mejorar la calidad de vida y sí le va a reducir las exacerbaciones. Durante el ejercicio también se puede aplicar la cánula nasal de alto flujo, hay centros de rehabilitación que lo usan, mejora la resistencia al ejercicio y mantiene la saturación en valores seguros por arriba de 90. Ahora, en exacerbaciones de EPOC, podría ser una alternativa siempre y cuando se haya intentado, al menos con la BNI, que es lo que más nivel de evidencia tiene, o que el paciente no tolere la máscara, que ello tenga mucha fuga, que tenga otros predictores que me dicen que van a fallar la BNI, y yo diga, bueno, puedo llegar a intentar con la cánula nasal de alto flujo. Pero la verdad es que se necesita más evidencia, con lo cual no podemos recomendar. Y posextubación también es una alternativa para facilitar el weaning en pacientes que tengan EPOC, pero lo mismo que decíamos hoy, que tengan una hipercapnia estable, aunque se necesita más evidencia que nos avale para su uso. Y este es el último trabajo que salió el año pasado, que es de Rochware, que me parece que está piola, que es muy gráfico, y que dice lo siguiente: en la falla respiratoria aguda hipoxémica hay una recomendación fuerte de usar cánula nasal de alto flujo, que tiene una certeza moderada, con lo cual está muy bueno. Ahora, seguido a la extubación, post-extubación, la recomendación es condicional, o sea, no se la juega tanto, pero podría ser una buena opción, ¿sí? Dependiendo de la causa de falla post-extubación. O sea, si es una neumonía, si es un edema agudo, en función de por lo que haya fallado o esté fallando, vamos a aplicar un dispositivo u otro. En el postquirúrgico, en pacientes que tengan alto riesgo, o pacientes que sean obesos y que hayan sufrido una cirugía cardíaco-torácica, la recomendación también es condicional. Lo que tendríamos que discutir ahí es si sería más apropiada la cánula o si sería más apropiada la BNI. Tendríamos que pensar en el mecanismo fisiopatológico de la falla de ese paciente, y en lo que es el periodo perintubación, va de la mano con lo que les mencionaba hoy. Si bien ellos no lo recomiendan, mejora la oxigenación y da más tiempo de apnea, pero es un poco engorroso si ya no lo tenía preparado el paciente, salir a preparar eso en una situación crítica tal vez no sea lo más apropiado teniendo un AMBU. Y ahora nos metemos en los que son predictores de falla. Es decir, tenemos el paciente, instauramos la cánula nasal de alto flujo, y ahora empezamos a hacer el checklist de todas las otras cosas que tiene, a ver si hay algo de lo que tenga que nos diga, este no va a andar tan bien.
Y en aquellos pacientes que tengan mayor compromiso pulmonar, que vos lo veas en la placa de tórax con mayor número de cuadrantes, en aquellos pacientes inmunocomprometidos, probablemente les vaya peor. En las neumonías virales, la tasa de falla es mucho más alta. Aquellos pacientes que requieran vasopresores, hoy lo mencionamos de hecho como una contraindicación para la técnica. Y lo que es falla orgánica no pulmonar, si bien el requerimiento de vasopresores en el SOFA está ingresado dentro de esto, si agrega alguna otra falla más, probablemente no le vaya tan bien. Y al momento de establecer la gravedad de estos pacientes, podemos hacerlo a través del SOFA o del Apache. Aquel paciente que tenga un SOFA de 4 tiene más probabilidades de fallar, con un OR de 1,74. ¿Esto qué quiere decir? Por cada punto de SOFA que aumente el paciente, aumenta 1,74 veces la probabilidad de fallar. Con lo cual, no es lo mismo que el paciente tenga un SOFA de 4 a uno de 5 a uno de 15. Y lo mismo pasa con el Apache 2. El Apache 2, el punto de corte es de 18. Por cada punto de Apache que aumente el paciente, aumenta la probabilidad de falla en un OR de 1,06, con lo cual es un montón. En aquellos pacientes que tengan un distrés moderado, con un trastorno de oxigenación severo, con una PAFI menor a 175, probablemente les vaya peor, lo cual no quiere decir que no se le haga un trial o un intento de cánula nasal de alto flujo. Pero sí saber que pueden andar peor y tal vez ser más estrictos con los tiempos, y ser más estrictos a la hora de decir, bueno, no está funcionando, tendremos que tomar otra conducta. Porque al retrasar la intubación, lo único que vamos a hacer es aumentarle la mortalidad, lamentablemente. Y después tenemos persistencia de todos marcadores clínicos. Frecuencia respiratoria elevada, hipoxemia, asincronía tóraco-abdominal. Pero, ¿cuánta frecuencia respiratoria elevada? ¿30, 35, 40, 20 es elevado? ¿Cuánta hipoxemia? ¿Cuánta asincronía? Bueno, ahora lo vamos a ver en este trabajo de Streams, donde él plantea que en el gráfico número A tenemos frecuencia respiratoria, en el gráfico número B tenemos disnea, valorado con la escala visual análoga, y tenemos la utilización de músculos supraclaviculares. Entonces, tenemos en el A, en el eje de las Y, la cantidad de respiraciones por minuto, y en las X, el tiempo. ¿Qué hizo Streams? Dice, bueno, vamos a analizarlo. Antes de poner la cánula, a los 15 minutos, a los 30, 45, a la hora, a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12, 14, 24 y 48. ¿Y qué vio? Lo que vio este muchacho es que antes de instaurar la cánula nasal de alto flujo, a los 15 minutos que yo coloco la cánula nasal, tiene que haber una reducción de la frecuencia respiratoria. Eso va a ser un predictor de éxito para nuestro paciente. ¿Sí? Y a la media hora, esa frecuencia respiratoria tiene que seguir disminuyendo. O sea, la primer media hora es cuando más debe descender la frecuencia respiratoria. Por eso es importante contabilizar cómo tenía antes de que la coloquemos, así podemos reevaluarlo al tiempo. ¿Sí? Y después la frecuencia respiratoria oscila, pero dentro de límites más aceptables. En cuanto a lo que es disnea, a través de la escala visual análoga, tenemos 0 es que no tengo disnea y 10 es la peor disnea que puedo soportar. Y lo que hicieron es, antes de colocar la cánula tenía una disnea de 5, a los 15 minutos de 4 y a la media hora de 3. Así que es otro marcador y otro predictor de que el paciente está respondiendo o está mejorando. En cuanto a la utilización de los músculos supraclaviculares, sigue la misma suerte. En el eje de las X tenemos el porcentaje de pacientes y en las Y, y en las X el tiempo. Tenemos que ir viendo que disminuye el trabajo ventilatorio, que en este caso lo vemos expresado a través del uso de supraclaviculares. Después, en cuanto a lo que es la sincronía tóraco-abdominal, tenemos en el eje de las Y el porcentaje de pacientes y en las X el tiempo, y lo que se observa es que a partir del minuto 30 yo ya tengo que observar que esa sincronía tóraco-abdominal o mejoró o revirtió. Si se mantiene igual o empeora antes de la utilización,
eso ya es un predictor de que probablemente no ande bien. Así que ahí no demoremos la intubación. Y la frecuencia cardíaca sigue con la misma suerte de lo que veníamos explicando hoy. Pero el descenso en la frecuencia cardíaca recién se puede apreciar a las 6 horas de la utilización de la cánula nasal de alto flujo. O sea que no va a ser un predictor o un signo vital que uno diga o que lo tenga tan presente. Tenemos otros que son más importantes. Y por otro lado, el oxímetro de pulso, que es el último, que es el E, cómo va mejorando a medida que transcurre el tiempo, y la mejoría en la oxigenación es inmediata, ¿sí? Ya a los 15 minutos y a la media hora es cuando mejores valores de saturación voy a obtener. Con lo cual lo que dice este trabajo es, como predictores rápidos, la frecuencia respiratoria tiene que disminuir y la saturación tiene que mejorar. Si eso no sucede, probablemente esté fallando la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y otra cosa que es importante es que de estos predictores, de estos marcadores, ninguno por sí solo me va a predecir la necesidad de intubación. Es solo un dato más para ir decidiendo qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Es por ello, ya que ningún predictor por sí solo me define ninguna conducta, Roca, en el año 2016, estableció el índice de ROX, que es un índice de oxigenación, que contempla 3 variables. Por un lado, la saturación va a estar sobre la FIO, ¿sí? Y eso a su vez dividido por la frecuencia respiratoria. Cualquier mejoría en lo que es la saturación o descenso de la fracción inspirada de oxígeno va a ir de la mano con una mejoría en la oxigenación. Y cualquier disminución de la frecuencia respiratoria por ser inversamente proporcionales va a contribuir a mejorar este índice. Este índice, cuanto mayor sea, mejor es. ¿Qué nos permite este índice? Es básicamente identificar a aquellos pacientes que tengan bajo y alto riesgo de ser intubados. Y por otro lado, nos evita esto de retrasar la intubación y generarle mayor mortalidad. La gran ventaja que tiene este índice es que es súper sencillo y se puede evaluar bedside. Hay varias aplicaciones para calcularlo, después se las paso si quieren. Creo que se llama RCCC, y pones los valores y ya te calcula el índice de ROX, así que es súper sencillo. Y lo que hizo Roca es establecer puntos de corte, que ahora vemos de dónde salen esos puntos de corte y tienen un porqué. En este Kaplan-Meier, lo que vemos en el eje de la Y es la probabilidad de estar libre de ventilación mecánica, o sea, de que no falle la cánula nasal. Y en el eje de las X es la cantidad de días que tuvo la cánula nasal de alto flujo. Esto es a las 2 horas de instaurado el tratamiento. Por un lado tenemos, en las líneas con puntos negros, es un ROX mayor o igual a 4,88, que eso nos va a predecir éxito, que va a andar muy bien nuestro paciente. Ahora, un ROX menor a 4,88, que está con las líneas grises, nos va a predecir que no va a andar para nada bien con la cánula nasal de alto flujo. Y acá se puede observar que los días libres de ventilación mecánica son mayores en aquellos sujetos que tienen un ROX mayor a 4,88. Lo mismo, exactamente lo mismo, va a suceder a las 6 horas de tener aplicada la cánula nasal de alto flujo. Las variables son exactamente igual, solo cambió el tiempo, y vemos que aquellos sujetos con un ROX mayor o igual a 4,88 tienen mayor probabilidad de estar con días libres de ventilación mecánica. Y lo mismo en aquellos pacientes a las 12 horas de haber iniciado la cánula nasal de alto flujo. Aquellos que tengan un ROX mayor a 4,88 tienen más probabilidad de estar libres de ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Y por qué estos puntos de corte? Estos puntos de corte, Roca los establece porque vio que en esos momentos es cuanto más fallaban los pacientes, cuando más atención tenemos que prestarle. Entonces, a las 2, a las 6 y a las 12 horas deberíamos hacer un índice de ROX. Si el índice de ROX es mayor a 4,88, como vimos recién, las probabilidades de éxito son altísimas. Ahora, si el ROX es menor a 3,85, la chance de fallar es también muy alta y tendríamos que empezar a discutir la necesidad de intubación orotraqueal. Ahora bien, ¿qué hacemos con los grises? ¿Qué hacemos si me da entre 3,85 y 4,88? La verdad que acá aparece este gris,
que es el que no le gusta a nadie porque no sabemos qué hacer, pero la verdad que ningún índice predictivo es perfecto, lamentablemente. Entonces lo que plantea Roca es, bueno, nos tira un salvavidas. Nos dice, bueno, lo repetimos a la hora o a las 2 horas. Y lo que vemos es, si ese índice aumentó, tiene más posibilidades de que esto sea exitoso. Si el índice disminuyó, las probabilidades de que le vaya mal son más altas. Ahora, si no hubo modificaciones y el índice permanece igual, hay que reevaluarlo a la 1 y a las 2 horas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos el destete de la cánula nasal de alto flujo? La verdad es que hay muy poca información al respecto. Lo poquito que encontré es un trabajo de Masclans, que lo que ellos plantean es que tenemos que mantener el flujo hasta alcanzar una oxigenación adecuada, que sería lo último que vamos a tocar. Una vez que yo tengo una fracción inspirada de oxígeno del 50%, tengo que empezar a bajar lentamente el flujo. Lo que ellos plantean es 5 litros minutos cada 6 u 8 horas. Y una vez que yo tenga una oxigenación adecuada, con un flujo de 20 litros minutos y una fracción de oxígeno menor al 50%, yo ya podría progresar a la oxigenoterapia convencional. Pero bueno, esta es la parte linda o que les va bien de la cánula nasal de alto flujo. Ahora tenemos el lado B. El lado B, que es el que no nos gusta tanto, que es establecer los criterios de falla. ¿Qué es que falle la cánula nasal de alto flujo? Es la necesidad de instaurar ventilación mecánica. Eso es que falló. Y Roca lo define como persistencia o empeoramiento respiratorio, a través de una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o que sature menor a 90, con un flujo mayor a 30 litros por minuto y una FiO2 al 100%, que persista en acidosis respiratoria, con un pH de 7,25 y una PCO2 de 50 milímetros de mercurio, que la frecuencia respiratoria esté por encima de 30, y que tenga incapacidad de eliminar secreciones. Que el Glasgow sea menor a 12, que intercurra con un paro cardíaco, con alguna arritmia o con una inestabilidad hemodinámica severa. Entonces, para ir cerrando la charla, las conclusiones son que la cánula nasal de alto flujo nos brinda la posibilidad de brindar un soporte ventilatorio que no es invasivo en la falla respiratoria aguda hipoxémica, que debemos evitar los extremos. ¿Te fijas las pilas del helicóptero que le prometí a Franche que se las compraba, pero no me fijé cuáles son? Perdón, tenemos que evitar la hipoxemia y la hiperoxia, porque van a generar mayor mortalidad, tanto una como otra. Si bien a veces la hiperoxia es algo que no preocupa tanto, debería preocuparnos. Con una PO2 mayor a 120, sabemos que a esos pacientes le va a ir peor. Tendríamos que intentar seleccionar lo mejor posible a la población, siempre basado en la literatura y haciendo una reevaluación permanente para no retrasar la intubación, por todas las cosas que eso genera. Y sabemos por el trabajo de Frat que en aquellos pacientes más severos con una PAFI menor a 200, la cánula nasal de alto flujo va a disminuir el riesgo de intubación y va a disminuir la mortalidad. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar escuchando del otro lado. Perdón si los aburrí un poco. Y si tienen alguna duda o me quieren preguntar algo, estoy a disposición. Millones de gracias, perdón por el audio. Espectacular, Anto, genial. Lo que vamos a dejar en el servicio, en la compu, es la clase grabada por un lado, y por el otro lado vamos a hacer como un pequeño resumen en qué pacientes está indicado, cuáles son los criterios de falla y cómo medir el índice de ROX, ¿sí? Como para simplificar un poco la práctica y ver de manera tipo protocolo cómo la vamos a implementar, que me parece que va a ser como la forma más simple de hacerlo. Perfecto. Preguntas, dudas. Yo sé que algunos las cosas, antes una grosa mal del mundo mundial, la tiene re clara y habla de índices y de cuestiones como, la lleva como de taquito, ¿viste? Y por ahí para algunos nos queda medio lejos, pero si alguno tiene preguntas sin vergüenza, sin nada, las quiere hacer ahora o las quiere hacer después,
nos va preguntando sobre alguna duda, sobre todo las variables fisiológicas o algunos tipos de efectos que sean más difíciles de comprender, o que uno no está tan canchero y necesita releerlo, nos chifla y le decimos. Algo muy importante es que la cánula de alto flujo se está usando en COVID, obviamente la evidencia se está analizando. De hecho, recién Pablito Tocalini lo que hizo fue, me mandó un artículo que salió en estos días, y ahora lo vamos a tratar de agregar también como, se ríen porque también les llegó, como un predictor de falla de la cánula de alto flujo, pero específicamente en la población de COVID. Ustedes habrán visto que primariamente decía que en las neumonías virales no funcionaba adecuadamente, pero sabemos que el COVID se comporta de una manera bastante particular respecto de otro tipo de neumonías virales, con lo cual, y la evidencia es muy, todavía muy fresca, lo vamos a ir viendo, vamos a sumar este punto y se los vamos a contar. Pero bueno, pregunten, que aquí Anto responde todo. Es una grosa total. Cualquiera diría que son mi amiga. Mentira. No, eso es verdad. Che, yo les hago una pregunta. ¿Esto lo están usando en la intermedia exclusivamente o de vez en cuando lo pasan a la intensiva? ¿Es exclusivo en intermedia o no? Hagamos así, para la charla ahora, si querés, Santo, dejemos de grabar, así charlamos los detallecitos. Ahí vamos mejor.